¿Te ha sucedido alguna vez que en un momento de tristeza y dolor alguien te dijo algo, que fueron justas las palabras adecuadas y venidas incluso de la persona indicada y te llenaron de mucha paz? Supongo que sí te ha pasado. Algo similar hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos cuando en un instante notó que ellos estaban tristes por todas las cosas que Él les hablaba. Y les dice, tal como lo narra Juan en su Evangelio, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este verso nos muestra que en un mundo de aflicción tenemos paz en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la palabra de Dios siempre es y será fuente real de paz verdadera. Jesús le dice a sus discípulos que todo lo que Él ha dicho de forma precedente en este mismo capítulo 16, lo había hablado con el propósito de que ellos tuviesen tranquilidad y calma. Y es que reitero, las palabras adecuadas y pronunciadas por la persona indicada siempre transmiten paz. Y eso fue lo que Cristo hizo. Y lo que Jesús les habló y nos habla ahora a nosotros para tener paz es una palabra de advertencia o de preaviso. En los primeros versículos del capítulo 16 les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no se confundan, para que no caigan en pensamientos de cuestionamiento. Y les dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta no es una palabra agradable. Y que Jesús se lo esté diciendo a sus discípulos, supongo que eso los puso un tanto azorados y preocupados. Pero Jesús habla esta palabra para que ellos estén listos. Esta es la idea de que guerra avisada no mata soldado. De la misma manera, cuando nosotros vemos todo lo que pasa y vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que Dios lo ha anunciado con anticipación. Y por esa razón podemos tener paz, porque si Dios lo ha anunciado con anticipación, es que Él tiene el control. Pero además, la palabra que Jesús habló a sus discípulos y nos la habla a nosotros, es una palabra de promesa con respecto a la presencia del Espíritu Santo. En medio de la tristeza que ellos podían tener y también nosotros, Jesús dice que el Espíritu es nuestro consolador. En el verso 6, Jesús hace mención de que la tristeza había llenado el corazón de sus discípulos. Y puede ser de que así esté nuestro corazón, lleno de tristeza por todo lo que nos ha sucedido. Pero dice el verso 7 que Jesús iba a enviar el consolador, y ciertamente lo envió. Lo envió para que estuviese a la par nuestra. La palabra consolador tiene que ver con eso, con alguien que Dios ha enviado para que esté a nuestro lado, para llenarnos y ayudarnos en medio de las horas más difíciles que nosotros tengamos. Tenemos en nosotros, por haber creído en Cristo Jesús, la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo, si tú has creído, mora en ti y está en ti para consolarte. Pero también este Espíritu que Dios ha enviado para con nosotros, el Espíritu Santo, es aquel que convence en medio de un mundo de maldad y de incredulidad. Jesús lo afirma también en el verso 8, que cuando Él viniera convencería al mundo. Nosotros a veces sentimos mucha tristeza por tanta incredulidad y maldad, pero no somos nosotros los llamados a convencer. Es el Espíritu quien convence de tres cosas: convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús aclara qué significa cada una de estas cosas aquí, lo cual sería tema para otro mensaje.
pero Él es el que está convenciendo. Y en eso tenemos que confiar, en que Él está haciendo su labor en este mundo. Y además, este Espíritu que el Señor nos ha enviado es aquel que nos guía y nos muestra las cosas que van a suceder cuando tenemos necesidad de conocer un poco más sobre la voluntad de Dios. En el versículo 13, Jesús dice que Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. Y si nosotros tenemos una vida llena del Espíritu Santo, podemos tener esa guianza. Y cuando las cosas que pasan pues nos ofuscan y no sabemos qué hacer, en Él encontraremos dirección y Él nos mostrará qué debemos hacer en nuestra vida. Hermosa palabra de promesa con relación a la presencia y acompañamiento del Espíritu. Pero además la palabra que Jesús les habló a sus discípulos y nos habla a nosotros es palabra de esperanza, que nuestra tristeza será cambiada en gozo. Después de decir muchas cosas, Jesús pronuncia en el verso 20 unas palabras interesantes y les dice: de cierto sé que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y a veces nos toca llorar, y a veces nos toca lamentarnos. Que levante la mano y mejor la bajo la persona que no ha llorado, que no se ha lamentado alguna vez por las cosas que ha sufrido o que está sufriendo ahorita. Y a veces hasta el mundo se alegra porque ver a un cristiano quizás que habla solo de esperanza, que está sufriendo, es como consuelo para ellos, no sé, y a veces quieren avergonzarnos. Pero dice el Señor aquí, que aunque nosotros estemos tristes, aunque estemos lamentándonos, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y si esta es tu condición ahorita, de tristeza, y estás lamentándote por todo lo que te ha pasado, por todo lo que has perdido, por todo lo que te ha sucedido, el Señor te dice aquí en esta palabra: tu tristeza será cambiada en gozo. Tremenda promesa, tremenda esperanza. Pero también la palabra que Dios habló, o que nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos y nos habla a nosotros, es una palabra de seguridad, de respuesta. Y en el versículo 23 nos dice que llegará un día cuando ya no preguntaremos nada, sino que de cierto os digo, dice, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Seguridad de respuesta, de una respuesta conforme a esa perfecta voluntad de Dios cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, esta es una palabra también de seguridad que nosotros podemos tomar y creerla con todo el corazón. Esta es la palabra que Él habló a sus discípulos para que ellos tuvieran paz. Palabra de advertencia, palabra de promesa con respecto al acompañamiento del Espíritu, una palabra de esperanza de que la tristeza es cambiada en gozo y una palabra de seguridad de respuesta. En esa palabra nosotros también debemos creer para tener paz. Sí, porque la paz que Él quiere darnos es el sosiego o la calma que ocupamos en medio del mundo azaroso que vivimos. Todos pasamos momentos adversos, todos sufrimos de miedos y a veces la preocupación excesiva se apodera de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y a la vez esos pensamientos y sentimientos terminan alimentando un estado de ánimo pesimista, terminan afectando nuestro sueño, hasta el apetito cambia en algunas personas y no digamos, hasta los intestinos también evidencian esa angustia. Pero dice Jesús que en Él hay paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Isaías en el capítulo 9, verso 6 lo anunció. Él tiene el principado de la paz, el gobierno de la paz, el señorío de la paz. Y como Él es el príncipe de paz, Él puede darnos la
si nosotros tenemos buena relación con Él. Además, Jesús dice que Él nos da una paz, no como el mundo la da. Y un poco aquí atrás, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 27, lo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y escucha esto: no se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo, porque tenemos un Cristo que nos da paz. Tremendo, tremendo, para creerlo y vivirlo con toda la fuerza de nuestro corazón. El mundo da una paz basada en sustancias, químicos, muchos de ellos que terminan convirtiendo a las personas en adictas. El mundo da una paz basada en la solvencia económica, que no deja de ser incierta y temporal. Pero la paz que Cristo da, esa es total, es espiritual, y desde el Espíritu invade todo nuestro ser y nos ayuda a seguir en medio de la aflicción. Debemos cultivar nuestra relación con Cristo a través de la oración y de la meditación en su palabra, porque solo así encontraremos la paz en Él. Pero además, el texto dice que en un mundo de tanta aflicción, nosotros podemos confiar en el que ha vencido al mundo. La realidad de las aflicciones no la podemos negar. Jesús afirma en este versículo que en el mundo tendréis aflicción. Él lo da por hecho. Así que es mejor hacernos a la idea y aceptar de que vamos a sufrir aflicciones. Esto es porque la tierra y el mundo, desde el huerto del Edén, como nos narra Génesis 3, quedó bajo maldición por causa del pecado. Y de una u otra manera, siendo parte del género humano, aunque seamos cristianos, sufrimos la consecuencia de esa maldición. La palabra aflicción es estar bajo presión, es sufrir estrechez, angustia y hasta persecución. Y si preguntáramos ahorita qué nos está afligiendo, creo que todos haríamos una lista. Mucho de ello tiene que ver con deudas, mucho de ello tiene que ver con salud, mucho de ello tiene que ver con los roces que tenemos con la familia, con los problemas que estamos pasando en el negocio o en el trabajo. Tienen que ver con esas cosas que son tan ingentes. Pero el Señor dice que Él es el vencedor y que podemos tener paz. No nos extrañen las cosas que pasamos. El apóstol Pedro dice que cuando el fuego de prueba viene sobre nosotros, no debemos sorprendernos como si eso fuese cosa extraña. No debe sorprendernos. Así que es mejor aceptar la realidad de la aflicción, porque suele venir sobre nosotros. Es fuego de prueba, es fuego que hace evidenciar qué tan buenos estamos como hijos de Dios, qué tanto hemos crecido, qué tanta madurez tenemos. Pero a la par de esa realidad de aflicciones, hay una realidad de victoria. Dice el Señor que nos toca confiar en Él, porque Él ha vencido. Y confiar es tener valor, es cobrar ánimo y ser osado en medio de este mundo hostil que vivimos. Es un asunto de creer, es un asunto de tener fe, es un asunto de colocar nuestra mirada en el que ha vencido. De eso se trata justamente la victoria, porque nuestro Cristo dice aquí, ha vencido al mundo, lo ha subyugado. Él con su muerte consumó una victoria total sobre el sistema, y aun cuando este mundo todavía pueda ejercer efectos sobre nosotros, no tendrá victoria final, nunca, sobre nosotros, porque Cristo lo ha vencido. Por algo el apóstol San Pablo, incluso cuando habla sobre la muerte, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y él dice que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús, según nos cuenta en su primera carta de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Hermanos, en Cristo, hablo a usted que ha creído
en Jesús como Salvador personal. Vivimos en un mundo de aflicción. Jesús dice que las tendremos, pero las palabras que Él nos ha dado nos pueden dar paz, tranquilidad, sosiego. Y además debemos confiar en ese Cristo que venció, en ese Cristo que derrotó a este mundo. Y si esa confianza está puesta en Él, entonces también nosotros seremos vencedores, más que vencedores, dice el apóstol San Pablo. Señor, gracias, porque a pesar de las aflicciones, tú nos has dado una palabra que nos da paz, y tú has vencido para que nosotros confiemos en ti, que eres el victorioso. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en medio de la hora de aflicción que cada uno pueda tener, sé tú ministrando tu paz. Llena de paz la mente y el corazón de aquellos que están tristes. Llena, Señor, de confianza sus mentes y corazones en el hecho de que tú darás victoria. Hoy vengo a pedirte esto, para que aquellos que están tristes pasando por aflicción no sufran tropiezo y no se sientan avergonzados, porque Señor eterno, tú nos das paz y tú nos das victoria. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús te honramos. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén. El Señor te bendiga y te siga guardando. Amén.